bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Luz Apena y para mí es un gran placer acompañarles en este proyecto que están haciendo hoy. Hoy tenemos nuestro primer episodio del podcast Ejes que Impulsan, un proyecto hermosísimo de la Fundación José de la Sobera. Este espacio nace de una idea simple, pero muy profunda: que la educación, la cultura y la salud son fuerzas que movilizan a la sociedad. No actúan de forma aislada, sino que se entrecruzan, se potencian y generan condiciones para el desarrollo de las personas y de las comunidades. Les quiero contar que en cada episodio vamos a poner eje en diálogos a través de conversaciones con invitados especiales, con el objetivo de comprender mejor qué es lo que verdaderamente importa y qué es aquello que nos compromete como sociedad. Hoy en este primer capítulo queremos iniciar con una mirada más profunda a la educación. Cuando hablamos de educación, no hablamos solo de contenidos, programas o resultados, hablamos de las personas. La educación tiene el desafío de formar individuos críticos, sensibles y comprometidos con su realidad. No se trata únicamente de enseñar, sino de acompañar, de generar preguntas y de abrir caminos. Por eso en este eje nos interesa sumar miradas que nos ayuden a pensar sobre la educación desde una perspectiva más profunda y sobre todo más humana. Hoy nos acompaña una gran personalidad de nuestro país. Yo estoy feliz de tenerlo hoy porque además es un gran compañero, es una persona muy generosa. A mí me ha abierto muchas puertas y para mí es un lujo poder compartir cada día con él. Él es periodista, es sociólogo, es escritor, es docente paraguayo y creo que es una de las personas que en nuestro país todos queremos. Yo nunca escuché a alguien que no lo quiera, y eso es algo muy difícil de lograr, no solo en Paraguay, sino en el mundo. Mamá siempre me decía que no somos monedita de oro para que todos nos quieran, pero él realmente creo que logra que todos los quieran. Estoy en compañía de Carlos Martini. ¿Qué tal, Lucía? Por supuesto, muchas gracias a la Fundación de la Sobera por esta invitación para hablar posiblemente del tema que va a definir el siglo XXI. ¿Qué tipo de ciudadanos vamos a formar o estamos formando? Creo que esto es clave. Y qué responsabilidad, ¿verdad? Tremenda, Nuestra responsabilidad tremenda. Formar a los individuos del futuro, a los ciudadanos del futuro. Me interesa rescatar esa introducción tuya en dos aspectos que me llamaron mucho la atención. En un momento se habla de la educación, no solamente de la enseñanza. Eso es clave, Lu, para el Paraguay y el futuro. El padre Jesús Montero Tirado, experto en educación, hace poco me decía en Caritas, él murió, yo se la paso ya hace poco. Sí. Carlos, hay que distinguir entre educación y enseñanza. La enseñanza es solamente la transmisión de conocimientos. Yo enseño la historia que ocurrió. Yo enseño la sociedad paraguaya como es hoy. Enseño, nada más. Educar, que es mirar de manera crítica lo que estoy enseñando. Que el chico y la chica sepan no memorizar, sino interpretar la realidad. Entonces lo que él decía es que en Paraguay tenemos enseñanza, pero no tenemos educación. No estamos formando ciudadanos críticos, ni tampoco de excelencia profesional. Y la otra palabra que apareció en la introducción tuya es personas. Eso es clave. Nosotros no educamos a cámaras, no educamos a computadoras, educamos a un animal sensible, que es el humano. Y el humano se compone de razón, pero sobre todo de emociones. De corazón. De corazón. Y la educación tiene que buscar una suerte de coordinación entre lo que va al, digamos, cerebro, a la razón, y lo que va a las emociones. Porque si seguimos no trabajando las emociones, seguiremos siendo lo que los psicólogos llaman analfabetos emocionales, sin inteligencia emocional. En ese sentido, amplia la educación. Es conocimiento crítico, más sensibilidad y emoción.
Carlos, ya dijiste algo de los jóvenes, ¿verdad? En esto que nos acabas de decir. Entonces, ¿cuál te parece que es el rol que cumple la educación en la construcción del sentido para los jóvenes? O de sentido para los fundamental. jóvenes. Y aquí recuerdo lo que decía ante tu pregunta hace 3 semanas el Papa León XIV. Él decía que la educación es un viaje hacia el futuro. Ese concepto del viaje está en nuestra cultura. La Odisea de Homero es el retorno de Ulises. Que hay una película. Tenés que ver el retorno de Ulises a Ítaca, que tardó 10 años en volver. 10 años después de que terminó la guerra de Troya. Bueno, nuestra cultura occidental se basa en el concepto de el viaje, estar en movimiento. Entonces el Papa decía, León XIV, hay que entender la educación como un viaje, solo que como un viaje hacia el futuro. ¿Por qué te hago esta introducción con tu pregunta? Porque tu pregunta es el tema del sentido. Bueno, ahí está la clave. Nosotros vivimos en un extravío ético. También lo vuelvo a citar a León XIV, esa es su expresión suya. Extravío quiere decir perdidos. Y ético significa no distinguimos el bien y el mal. Quiere decir que ahí se cae en el relativismo. Todo da igual. Pero todos, los jóvenes, los adultos, claro, todos. Eso abarca todo. Todo da igual. Busquemos nosotros llegar a nuestras propias metas personales, pero todo da igual. Que un niño muera de hambre o que no muera de hambre, da igual. Que una familia tenga dificultades horrorosas para llegar a fin de mes, da igual que aquella familia que tiene mucho dinero robado al pueblo a través del Estado. Todo da igual. El bien y el mal se difumina. Esa es una expresión de también León XIV, extravío ético. Bueno, si así estamos, qué importante es el sentido. ¿Y sabes lo que implica la construcción de sentido hoy en el mundo contemporáneo? Nadar contra la corriente. Porque este es un mundo, como mundo luego que perdió el sentido. Y ahí viene el gran desafío educativo. ¿Cómo nadar contra la corriente para construir sentido en una era que no tiene sentido? Y sentido significa qué queremos hacer con el futuro a nivel de la sociedad, no solamente de nosotros mismos. ¿Y por qué así que nos perdimos, Carlos? ¿Por qué nos perdimos? Eso es muy importante. Yo creo que se dieron una serie de circunstancias. Por ejemplo, una de las caídas más grandes que tuvo el siglo XX y hasta hoy es la confianza en las grandes utopías, en ese tipo de pensamientos que miraba al futuro, quería construir el futuro de alguna manera. Eso se perdió. Se trata de vivir el presente. Eso sin ninguna duda es clave en cuanto a la pérdida de sentido. Se difuminó el futuro, como diría Nietzsche, se difuminó el horizonte. Vivimos aquí, ahora y a como sea, o sea, y llegar. No nos ponemos metas. No nos ponemos metas y sobre todo no tenemos una brújula. El concepto de brújula es clave. La brújula te indica a dónde ir. Y si no tenemos sentido y creemos que todo vale igual, yo recuerdo en Alicia en el País de las Maravillas, creo que fue el gato. Alicia le dijo, quiero irme. Entonces el gato le preguntó, ¿a dónde quieres irte? ¿Y qué caminos tomar? No, eso no sé, pero yo quiero irme. Entonces el gato en su sabiduría le dice, Alicia, si no sabes a dónde ir, cualquier camino, da igual, te vas a ir a cualquier parte. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Lo que Alicia en el diálogo con el gato. La sociedad ahora va dando tumbos. Y además con una epidemia de la cual no se habla. Si construir sentido es construir solidaridad con los demás, la Organización Mundial de la Salud dice que la gran epidemia del mundo contemporáneo es la soledad. Detectaron que hay 1.000 millones de personas que se sienten solas, 1 de cada 7. ¿Qué contradicción? Se sienten solas en el mundo de la hiperconexión digital. Estamos a un clic de hablar con alguien. A un clic, y sin embargo 1.000 millones están completamente solos. Ese es un problema grave para construir sentido, porque no se puede construir sentido en sentido solitario, tiene que ser colectivo, con sentido de país, si hablamos de Paraguay. Claro. Y hablaste de decisiones, justo nombraste a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y qué le dirías vos, Carlos, hoy a un joven que tiene que tomar una decisión para su futuro? ¿Qué consejo le darías? Que está estudiando. Está estudiando, sí. Sí, está estudiando para su futuro. Y para mí hay 3 cuestiones que yo le diría a un joven. La primera de todas es que su vida se oriente por lo que está bien y no por cualquier cosa. Es decir, esa es la brújula. Y lo que está bien hoy día, y eso es central que se entienda, ahora pasando del Papa León XIV al Papa Francisco, es cuando él decía, yo no quiero una iglesia encerrada en sí misma.
Quiero una iglesia en salida, que se hiera, que se ensucie, pero quiero en salida. ¿Y hacia dónde? Hacia donde están las periferias existenciales, sociales. ¿Y cuáles son las periferias? La gente que sufre. O sufre en términos existenciales o por la pobreza. Ese concepto de humanidad hay que recuperarlo. O sea, al joven le diría en primer lugar que sepa que él no es lo que llamaban los filósofos una mónada, un ente encerrado en sí mismo sin ventanas. Está con los demás y sobre todo, tiene que sentir lo que dice la Iglesia Católica, el Papa también, que el mundo nos duela. Ese chico, si no siente que el mundo le duele, entonces va a ser, no sé, un robot. ¿Cómo no le va a doler este mundo? Dice el Papa León XIV. Eso es lo primero, alta sensibilidad con los demás. Lo segundo es una rigurosa educación crítica. También mencionaste al principio. No es solamente saber y entender, por ejemplo, en el Paraguay, cómo llegamos hoy a este Paraguay con problemas muy serios y en ciertos aspectos fracasados. La pregunta es, y bueno, ¿qué tenemos que hacer para cambiar y salir? Eso es lo segundo que me parece clave, que un chico que tiene que entender, su educación tiene que abrirle al Paraguay. Y lo tercero, pero no es lo último, porque me preguntaste 3 puntos, pero acá uno no está en primer lugar que el otro. Son igual de importantes. Y lo tercero es que ese chico entienda que la excelencia es clave. No la perfección. No la perfección, la excelencia. Buena palabra. Hay que me dijiste, es lo que pasa con la felicidad. Es inalcanzable para el ser humano. Lo que se puede acercar es el ser humano a algo parecido a la felicidad. Y la perfección, como yo digo, forma parte de los dioses, no de nosotros. No a la perfección, pero sí a la excelencia. ¿Y qué es la excelencia? Ser lo más serios posibles en nuestro trabajo buscando resultados eficaces. Es decir, si yo voy a ser informático, tengo que ser de tal manera estudioso que yo me considero a mí mismo que voy a llegar a ser el mejor informático. Ese es el punto. En guaraní hay una expresión muy bien que traduce lo contrario que te estoy diciendo. Peixa, peixa, vai, vai. Que significa así nomás, hagamos así nomás. Lógico, si hacemos así nomás en este mundo que, digamos, está llegando a la inteligencia artificial y nos vamos a quedar siempre atrás como personas. Por lo tanto, ese tercer componente, la búsqueda de la excelencia, es clave. ¿Por qué? Y ni que sea en Paraguay. ¿Sabes por qué en Paraguay es complicado? Porque en Paraguay se promueve la mediocridad. Se premia el mediocre. A lo Paraguay, ¿verdad? A lo Paraguay, claro. Como se premia la mediocridad, el joven dice, ¿y para qué? Yo me conozco un buen enganche, un buen trabajo, consigo ganar dinero. Es decir, el Paraguay está en una crisis de valores. Entonces, claro que es difícil, pero estos 3 ejes son los que yo le daría al chico y diciendo, ninguno de los 3 es más importante que el otro. Los 3 están en la misma línea. Carlos, y vamos a hablar justamente de todo lo que tiene que ver con la elección de una carrera. ¿Vos en qué momento de tu vida dijiste voy a ser sociólogo, voy a ser periodista, voy a ser escritor? ¿Supiste desde chiquito o la vida te fue llevando a esos caminos? Qué buena esa pregunta, porque realmente a veces uno se pregunta si uno eligió los caminos o los caminos eligieron a uno. Mi primera vocación, Lu, a los 6 años fue ser cocinero de barco. ¿Cocinero de barco? En un país que no tiene mar, claro. Una ridiculez. Eso me pasó pronto. Luego quise ser economista como papá. Me pasó pronto. Y ahí encontré lo que era mío, la sociología. Y ahí te diste cuenta de la respuesta, lo que era mío. Yo lo que diría al chico es que elija lo que él cree que es suyo. Que nunca escuche consejos de este tipo. Pasa con los libros. Borges decía, olvídense de esta expresión. Vos tenés que leer este libro porque es bueno. No, lee lo que a vos te gusta. Claro, porque no eso te importa que el vas libro a dejar. sea bueno o si no vas a dejar. Sí. Borges decía que la lectura es una forma de la felicidad y la felicidad no se impone. Lo mismo vale aquí para el chico. Es el chico, digo yo, la chica. O la chica. De acuerdo a sus inquietudes, él o la que tiene que elegir qué carrera seguir. Eso es fundamental y esencial. Sirven los famosos test de orientación vocacional. Sirven, pero son tremendamente limitados. Yo creo que son muy cuadrados. No sé si ahora ya se abrieron un poco, pero en mi época no había audiovisual, no había nada de lo que hoy tenemos. Volviendo al principio de esta entrevista, en esos test yo me acuerdo que faltaba lo que dijiste al principio, la persona. Te pasaban un test y se olvidaban de la persona que respondía al test. Claro. Entonces eran despersonalizados. Por eso el tema está, por supuesto,
Los padres juegan un papel central en la comprensión de la carrera y, por supuesto, algún tipo de asesor que pueda encontrar el chico para preguntarle, ¿esta carrera que quiero seguir corresponde a lo que yo quiero? ¿Y no te parece, Carlos, que a veces le exigimos como sociedad, le exigimos muy pronto a los chicos? Termina el colegio, ya le exigimos que tiene que saber qué carrera seguir. Sí, porque ese fue mi caso. Yo no seguí sociología al terminar el colegio. 2 o 3 años después entré en economía, giré a psicología. Por supuesto que no. Si el chico quiere darse un tiempo, que se dé un tiempo. El apuro, que trabaje. El apuro es el enemigo principal de la toma de decisiones con calidad. Cuando estamos apurados y hacemos ya cualquier cosa, es como aquel que faltan 3 minutos, está perdiendo 2-0 el equipo y tiene que hacer cualquier cosa para llegar a un primer gol a lo apurado. Y ahí no va a llegar ni a un gol. Entonces, esto es lo mismo que vale para el chico, no exigirle permanentemente, bueno, terminaste la educación media, mi hijo, ¿qué carrera vas a seguir? Y lo segundo, lo peor, mi hijo, tenés que seguir esta carrera. ¿Y a vos te presionaron tus padres No, o te yo tuve dejaron la ser? claro, yo tuve la gran, y quiero agradecerles, yo soy ateo hoy, como se sabe, pero mi primera vocación fue sacerdote jesuita porque los amé tanto a los jesuitas. Los Son jesuitas, más liberales, parece, más los liberales. jesuitas, Los jesuitas ¿verdad? lo que nos Cultos. enseñaron es algo que yo nunca olvidaré, aunque yo ya no crea en ellos. Nos enseñaron a pensar de manera crítica. Entonces teníamos nosotros profesores orientadores. Esos se reunían con nosotros, nos escuchaban y nos orientaban. Jamás un profesor orientador mío en Cristo Rey me dijo, mira, vos estás apuntando hacia tal cosa. Uno tomó la decisión final. Pero ese profesor orientador es clave, ¿eh? Ahí hay que elegir bien el sistema educativo al profesor orientador porque es el que tiene relación tú a tú con el estudiante. Carlos, y en ese proceso justamente de tomar decisiones, ¿por qué te parece a vos que siempre creemos que cuando nos equivocamos, ese error lo vemos como un fracaso y no como un aprendizaje, como una oportunidad para después poner en práctica lo que aprendimos de ese error? Perdóname, dijiste algo muy importante. ¿Qué relacionaste con el fracaso en tu pregunta? El error. El error, que Cuando todo tomamos error una es un decisión, fracaso. Sí. ¿Por qué siempre vemos de esa manera? ¿Por qué no podemos empezar a ver, y todos, o sea, también me El incluyo, error es un fracaso, ¿verdad? que el error puede ser una oportunidad de aprendizaje? Primero, luego, y ese es todo un tema delicado y que no se entiende. Somos seres humanos. Errar es humano. Nos vamos a equivocar todos los días, pero eso es algo que forma parte de la naturaleza humana. Equivocaciones graves, equivocaciones menos graves, pero ¿quién puede decir en su sano juicio el día de hoy va a terminar sin que yo haya cometido un solo error? Primera equivocación, luego, eso es, mira, tenés que acertar siempre. Y no se acierta siempre en la vida. Y lo segundo, el tema del fracaso. Esa es una cuestión, Lu, que tienen que trabajarla bien la educación, en la formación de los chicos. El fracaso enseña. Te pasó muchas veces en tu yo vida, fracasé. ¿no? Hay una expresión en España que dice, cuando te quedas con las manos vacías es cuando aprendes. Es decir, al tener un gran fracaso, si está bien administrado y si implica algún tipo de capacidad de enseñanza, capacidad de administrar el fracaso, es una gran lectura. Yo suelo tener una frase que digo así, Lu, yo aprendí más de mis fracasos que de mis éxitos. Los éxitos, ¿qué querés que te diga? No me enseñaron nada. Pero Te los ayudan a fracasos sentirte te ayudan bien. a sentirte bien y bueno, encantado. Es como para mí tomar una Coca-Cola. Encantado de la vida, ¿verdad? Pero, Comisión Coca-Cola. y hasta ahí, pero el fracaso, ¿qué te está diciendo? Algo más. Que hay que cambiar algo, que hay que ¿verdad? cambiar algo. Y la cuestión está, mira, cuidado con la generación de cristal, que ante cualquier cosita se quiebra. Hay que hay que educar Es que es tan difícil para asumir ahora que soy mamá. responsabilidades y que después de caerse uno se puede levantar. Es decir, ese es todo otro tema, porque además creo que hoy estamos en una situación muy grave. ¿Qué tiene que ver esto con el TikTok? Te voy a explicar. Yo hablo de la generación del TikTok. Yo uso para escuchar música romántica sin ninguna ¿Tenés duda. TikTok? Tengo TikTok. Pero no suele subir. No subo casi nada, pero sí me es muy útil para escuchar música romántica retro en el coche, que a mí la que me gusta. Porque vos pones en TikTok, por el algoritmo, por ejemplo, le pones a Sandro con Extraño de la Noche y todo ya es romántico hasta llegar a casa. No, nunca lo vi de esa manera. Pero el TikTok para los chicos, diciendo psicólogos, cuídense. Hay una expresión que creo que se llama scroll.
Sí, que es cuando estás mucho tiempo pasando y te Bueno, lleva de una cosa a otra cosa. Lo que me dicen los psicólogos es que scrollear, el scroll es muy complicado porque conspira contra la capacidad de concentración del cerebro. Entonces, hay 8 de cada 10 usuarios de TikTok es joven. Entonces, ahí hay un componente muy importante con las redes sociales, porque ese es un debate a partir de qué edad el chico puede tener redes sociales. Pero TikTok tiene este tipo de cuestionamientos. Si vos vas así, de este te video, sale otra cosa y estás ya horas. no es la horas. No te das cuenta. Antes me decían, un chico se podía concentrar 30 segundos. Ahora, un videíto que dure más de 5 segundos. ¿Qué aprendizaje puede tener ese joven, ese niño? Sí, si esa es tu formación con TikTok. Y yo lo vivo por mi hijo que si bien tiene 5, no tiene redes sociales, ya está usando el teléfono porque quiere aprender idiomas con Duolingo. Sí. Pero el Duolingo pues te lleva a otra cosa y entonces rápido se obsesionan con el teléfono. Absoluta. Y ni qué decir la velocidad. Confunden la velocidad con lo que está bien. Sí, es complicado, ¿no? Y la vida no es solamente 5 segundos. No, de verdad. Imagínate, ¿cómo duraría un matrimonio si dura 5 segundos? No, el matrimonio. Sí, es un tema terreno, aparte, claro, complicado, difícil y es un deporte podcast de alto riesgo. ¿sí? Que hay que remar y regar todos los días como si fuese un jardín de flores. Carlos, ¿vos te haces muchas preguntas en tu día a día? Bueno, esa es mi característica. Permanentemente. La clave está... ¿Te acuerdas cómo comenzamos la entrevista? Con la educación crítica y formar personas. Dicen los filósofos que las preguntas son más importantes que las respuestas. Porque la gente que encuentra una respuesta cree que encuentra todo. En cambio, la gente que se vive haciendo siempre preguntas sabe que en este mundo nada está definido. Claro que me pregunto siempre. Tanto es así, Lu, que me pregunto. Primero, yo guardé los jesuitas el examen nocturno. Ese es de ellos. ¿Guardaste? Sí. Es decir, cuando llega la medianoche, que es cuando yo voy a acostarme, hago como un examen de lo que hice en el día de hoy. Esto hice bien, Carlucho. Esto hice mal. Esto hay que mejorar. ¿En qué puedo hacerlo? Hay preguntas que son eternas. Yo soy ateo, pero siempre digo, la eterna pregunta es, ¿existe o no existe Dios? Desde ahí para abajo. Hay muchas respuestas. Hay muchas respuestas. Por lo tanto, exacto. No todo es 1 más 1 es igual a 2. Eso rige en matemáticas. En la condición humana rige la duda, las preguntas, las inquietudes, los dolores, las angustias, el no saber qué camino tomar. Y por eso las preguntas son claras. El que se sabe preguntar, creo yo, Lu, tiene más de la mitad del camino andado a ser un buen profesional. O sea que sí, vos crees que una persona cambia cuando comienza a preguntarse y no da no todo por sentado. Absolutamente, porque el que da todo por sentado puede cambiar. El que da por todo sentado, viene alguien y le dice, mira, estás equivocado en esto y te demuestra. Le va a atender, pero no escuchar, y en cuanto se vaya va a decir, ya seguiré haciendo lo mismo. Claro, si uno da por sentado todo, no hay cambio posible, no hay mejoramiento posible, pues. Ese otro desafío de la educación, ¿eh? Enseñarnos críticamente a que podemos estar equivocados y que hay permanentemente haciéndose preguntas. ¿Vos no estás ahora más enseñando en la universidad? Esa fue mi gran vocación, claro. Vos sabés, Lu, que cuando yo me muera, siempre me preguntan, ¿y cómo se quiere ser recordado? Como periodista, no. Como escritor, no. Ni como sociólogo. Yo quiero ser recordado como profesor. ¿Y sabes por qué? Algo tan importante, la docencia. Es la única profesión que te permite trascender más allá de tu muerte, porque en tus alumnos y en los hijos de tus alumnos esa trascendencia es tan importante, porque el profesor que toma en serio su tarea, y toma en serio significa una palabra que yo uso mucho, con mucha pasión. Nada han conseguido los seres humanos, dijo alguien, si no han puesto pasión en eso. Si no hay pasión, no se consigue. Y el profesor que tiene que transmitir conocimiento nomás. Es decir, el tipo de conocimiento de un sociólogo. La sociedad, ¿cómo se define? No. Lo que tiene que transmitir es pasión por conocer cada día más. En todo lo que hacemos, la pasión nos debe guiar. Porque si no hay pasión, ¿y qué vamos a hacer? Papá siempre decía que aunque elijas clavar, ¿verdad? Un clavito, si sos el mejor, si lo haces con pasión, vas a llegar lejos. Claro. Eso me enseñó el fútbol, ¿eh? También. La pasión. Saber perder, ganar, empatar y sobre todo la pasión. Pero no vos jugando, sino viendo el... Mucho mejor para el fútbol, no yo jugándolo. ¿Pero alguna vez
El fútbol, claro que sí. Yo ¿Alguna quise vez ser jugador de fútbol, Wow. claro que sí. Sí, soy de Guaraní, fanático No de te los 9 veo años. con un shortcito, No, Carlos. ¿verdad? No, yo tampoco me veo ya a esta altura, mi querida Lu, tampoco me veo. El ridículo sé que no debo hacerlo. Carlos, ¿y qué pensás que valora hoy el mundo, hablando de lo laboral, que valora más que un título? Porque vos sabés que me pasa ahora, yo tengo un sobrino que terminó el colegio y él quería trabajar en un banco y en el banco le exigían que tenga un título o que por lo menos que esté estudiando en realidad, ¿verdad? Sí. Cuando yo terminé el colegio, yo trabajé en un banco, a mí no me exigían que esté estudiando en la facultad. No sé si eso cambió, pero según tu perspectiva, ¿qué se valora más que un título a la hora de trabajar? Que se haga un buen trabajo. Definitivamente. ¿De qué me sirve a mí, como director del Canal 13, suponete, contratar a alguien que tenga un título de licenciado en Paraguay en periodismo, un posgrado en Estados Unidos y un doctorado en España en la Universidad Pontificia de Salamanca? Fíjate vos, formación completa. Y que sea mediocre. Y otro que viene con la secundaria aprobada, secundaria sea antes, es un extremo. Ya sé que hay que llegar hasta la universidad y hay que terminar la universidad, una educación superior, pero estoy poniendo como ejemplo. Digamos que llegó hasta los últimos años de una carrera universitaria, pero este segundo realiza un trabajo mucho mejor que este. Por lo tanto, decía Marx, la práctica es el criterio más importante de la verdad. La cuestión no está en los papeles que vos tengas, sino en cómo te desempeñas en el trabajo. Claro, pero también tiene que haber como una motivación de parte del empleador al empleado, ¿verdad? A la hora de que termines Sin ninguna duda. Que te suba por lo menos un poquito tu claro sueldo, que sí, o sea, que también haya un reconocimiento. Sin ninguna duda. Y es más, es esencial, solo que eso no basta. Si claro. Es que al mismo tiempo no se es buen profesional teniendo ese título. Me ocurrió con los médicos durante mis enfermedades. Descubrí las tremendas carencias en la formación de los médicos. A muchos de ellos se les forma para arreglar computadoras, no seres humanos. Dios mío. Claro, entonces obviamente... Como si fuéramos robots. Como robots. Ya te imaginas los resultados. Por supuesto que tiene que haber una formación sólida en todos los sentidos. En el sentido que somos humanos, que entienda cualquier profesional que va a tratar con humanos, sin ninguna duda. Pero ¿cómo se va a poner a prueba esa persona en el trabajo? Haciéndolo bien. Y también habrás tenido el doctor que te salvó, ese que hizo con pasión su trabajo y que por eso estás acá también hoy, ¿verdad? Claro, y agradezco, porque nunca lo agradecí, al doctor Cebolla, traumatólogo, que me salvó de la ruptura de cadera, y el doctor Oneto de la urología, que me salvó de un serio problema. Claro que sí los recuerdo siempre. Pero si los recuerdo a ellos dos, ya te imaginas todos los que me atendieron. No, todos los que no recordás o no querés recordar. Mejor no mencionarlo porque me van a demandar. Carlos, y más allá de las políticas concretas, ¿qué pensás que le falta hoy a la formación de las personas para el mundo laboral en nuestro país? Sí. Por un lado, una educación sólida en la... yo siempre uso primaria y secundaria. Hoy se usa inicial y media. Sí, a mí también me confunde eso, porque yo tenía primaria y secundaria. Claro. Básico, bachillerato. Exacto. Ahorita es de la media. ¿Ya? O sea, primero una formación muy buena en la media. Perdón, en la inicial. Acá quiero decir algo, Lu, que yo no me caía en la cuenta. 8 de cada 10 estudiantes paraguayos no entienden lo que leen. Entonces le consulté un día al ministro Luis Ramírez. Decimos una cosa, le dije... Esta es una catástrofe. Y sí, me dijo, pero hay que cambiar nuestro enfoque. ¿Y por qué? Le dije a Luis. Porque las investigaciones demuestran que en los primeros 5 años de vida hay ciertas neuronas que comienzan a funcionar de manera decisiva. Esas son las neuronas que 10 años después vas a hacer que sea un buen lector. Por lo tanto, es un error comenzar a los 6 años motivando la lectura si no se motivó. A los 7 en realidad, a los 7, si los primeros 5 años son trabajados. Ahí te das una idea de lo que significa la importancia, inclusive antes de llegar a la educación inicial. No sé cómo el Ministerio de Educación va a encarar esto que me dijo el ministro, pero me dejó pensando, ¿y qué pasa si ese niño de 0 a 5 años en su casa no tiene ninguna estimulación para la lectura? O sea, ciertas neuronas, según el Ministro de Educación, no van a funcionar adecuadamente y eso va a dificultar la lectura, por ejemplo. Por lo tanto, esa formación rigurosa debe ser posible desde los inicios de la vida. Esto está hasta la educación media. Formación rigurosa porque, insisto mucho, que se sepa muy bien, volver al principio de la entrevista, el contenido de lo que yo he estudiado y la interpretación de ese contenido.
O sea, ¿qué significa ese contenido para el futuro personal y del país? Esa formación rigurosa es clave. Y eso para el trabajo es fundamental. Segundo, lo más probable es que el chico quiera trabajar ya al terminar la educación media. Claro. Es comprensible ni que si en este país con tantas precariedades económicas. Por lo tanto, es importante que el chico por eso tenga una muy buena educación hasta la media. La pregunta es, si quiero trabajar, perfecto, pero debo intentar seguir capacitándome como sea. Si quiero hacer una carrera, de acuerdo, elegí la carrera que mejor te guste y hacer lo mismo que hiciste antes. Intentar ser el mejor. Yo creo que eso es lo que le va a llevar a él a tener un buen trabajo. Y vos eras así también de chico, Carlos. Así Querías mismo, ser el mejor. quería ser el mejor, en claro. cada cosa. Y ese tipo de motivación es clave. Porque si el chico espera el sueldo por el sueldo mismo, y sí, podrá tener un buen sueldo durante cierto tiempo. Sí, después ya te quedaste estancado. Después te estancas. Ahí está el libro Padre Rico, Padre Pobre, que Ahí es está. fabuloso, que Ahí te está. ayuda a ser Claro, emprendedor. acuérdate siempre que nosotros somos seres en eterno movimiento. Si nos quedamos, no estancamos. Y eso ni qué decir, vale para la educación. Aprender a aprender, dice la UNESCO. Aprender siempre. Carlos, y bueno, vos lees mucho, obviamente. ¿A los cuántos años comenzaste a leer? Yo comencé a leer realmente con una novela, un libro de cuentos, Chico Carlos, de Juana Ibarburu, uruguaya, porque yo estudié en el Uruguay, el preescolar, y es la historia de ella se convierte en una nena llamada Susana. Son 15 cuentos. Y Susana va relatando sus historias. Susanita. Y acá hay una historia que tiene que ver con la creatividad que nunca olvida aquel cuento. El primer cuento se llama Mancha de Humedad. Ella, en su habitación, tenía una mancha de humedad. Entonces, ella, ¿qué hacía? Se imaginaba. Ahí hay castillos, ahí hay príncipes que tipo son las bellos. nubes, ¿verdad? Hay nubes, hay aventuras. ¿Qué hicieron los padres una vez? No. Limpiaron, sacaron la o sea, mancha. con la lógica adulta típica, Claro. pusieron pintura nueva. Pintaron la Le mancha. mataron la imaginación. Una buena metáfora de cómo se puede matar la imaginación de los niños. Wow. Ahí entramos en el tema de la fantasía, ¿eh? Y por qué la fantasía y la literatura son importantes. Y el cine y el teatro, el arte, ¿por qué? Porque son los únicos mecanismos que te permiten desarrollar lo que no puede ser, que es la fantasía, construir mundos nuevos. Eso es clave para mí, desarrollar la capacidad de fantasía y por lo tanto de imaginación. Y ese libro me ayudó muchísimo a todo lo que vino después. Claro. Carlos, bueno, y vos lees mucho, obviamente, y siempre también motivás a que los jóvenes, los adultos, los niños lean. ¿Por qué pensás que un joven puede creer que leer es aburrido? Que no puede terminar de leer un libro. Y ahí la pregunta clave, Lu, por lo que te decía de la lección de Borges. Elegir el libro. Exacto, nunca le des un libro que le vaya a aburrir a un chico, porque ese chico va a terminar odiando. O sea, nunca la leer por lectura. obligación. Jamás. Como decía Borges, la lectura es una forma de felicidad, decía él, y que yo sepa, la felicidad no se impone. Yo no le puedo decir a alguien, yo quiero que vos seas feliz para mañana. Eso no rige en términos humanos de la felicidad. Y lo mismo acá. La mejor forma de huir de la lectura para un chico, la educación inicial y media, es que se le obligue a leer tal libro. Por supuesto que hay libros de texto que Claro, tiene que leer. en el colegio Eso, hay que leer sin ninguna algunos duda. libros. Pero los libros de textos tienen que estar escritos y diseñados hoy para los chicos de hoy, no para los de ayer. Y esa es una tragedia nuestra. Siguiendo con el ministro de Educación. Porque yo le cito mucho porque él sí es experto en educación. ¿Y vos no es hablas político. con él? Suelo entrevistarlo mucho. Y además nos une algo. Somos alumnos jesuitas. Ah, yo pensé No, que era guaraní. no, Que no les sé qué unía club la es pasión ese. por guaraní. Pero somos alumnos de los jesuitas y ambos quisimos ser sacerdotes. No me acuerdo la pregunta a Lu que le hice en Caritas. No me acuerdo la pregunta. Pero su respuesta la recuerdo bien. Carlos me dijo, la educación del Paraguay de hoy es para un país que ya no existe. Algo más grave, lo que él me dijo con claridad es, mira, nuestra educación está educando a chicos de la década del 90, década del 80 del siglo pasado, década del 70, de mediados del siglo hasta el principio del 2000. A eso les estamos educando porque nuestra educación es para el mundo que ya no existe. Claro. La conclusión aterradora es, ministro, ¿y entonces a quién le estamos educando nosotros ahora si le estamos educando a los de ayer y los de hoy? Y me dijo, y a nadie le estamos educando. Ministro de Educación fue el que me dio esta definición de educación para allá. Nosotros tenemos no un problema educativo, tenemos una tragedia educativa en Paraguay. Y vos sabés que, Carlos, bueno, a mí me tocó, así como vos también, hacer el colegio en Uruguay, me tocó hacer una parte del colegio en España. Y hay algo que rescato siempre de esos años de España, de estar en el colegio, es que
porque estuve en 2 colegios, en uno de ellos había un concurso de lectura. Entonces nos motivaban porque éramos solo chicas. La que más leía tenía un premio a fin de mes. Entonces todas queríamos leer y teníamos que demostrar que leímos realmente haciendo un resumen y a mano. Viste que hoy todo se hace a computadora. Sí. Ya perdimos esa capacidad de escribir a mano y era realmente motivante. Yo creo que sería buenísimo el resumen del libro para demostrar que leímos el libro. Y era a mano. Y era motivante. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 11. Y claro. 11 años. Yo quería ser la que más lea cada mes. Esa es la forma. Siempre y sobre todo, y algo que dijiste, algo muy importante, escribías a mano, ¿verdad? A mano. Bueno, yo hasta hoy necesito sentir, cuando voy a escribir mis novelas, necesito sentir que mi mano, que soy yo, agarra un bolígrafo y va escribiendo con mi letra. ¿Vos sos zurdo, Carlos? Soy zurdo. También en la política soy de izquierda, pero aparte zurdo. Ese tema de escribir a mano tampoco hay que descartar en cuanto se refiere al proceso educativo. Escribir a mano significa volcar en la propia alma. Lo otro es teclado. ¿Verdad? Y parece que nos acordamos más también cuando escribimos. A mano, claro. Sí. Ese es todo un tema educativo que yo no sé cómo se está encarando, pero no hay que perder la escritura a mano. Sí, realmente. Carlos, ¿qué habilidades humanas crees que van a ser más importantes que los conocimientos técnicos? ¿Qué habilidades humanas son más importantes que los conocimientos técnicos? 1, empatía. 2, inteligencia emocional, saber tratar a los demás. ¿Cómo cuesta tener Pues inteligencia cuesta emocional? muchísimo. Y lo de la empatía lo mismo. También. Empatía, inteligencia emocional y lo que yo te diría algo esencial en todo lo que estamos hablando, creatividad. Creatividad. Que seamos capaces de ver una realidad y mirar lo que hay detrás de ella y crear algo nuevo. ¿En qué crees que vos se parece la educación al arte? Crean. Claro. En la educación tiene que crear ¿qué? Personas críticas. Y el arte crea belleza. Y falta, creo yo, no sé ahora, porque obviamente hace mucho terminé el colegio, pero no había en el colegio a los que yo fui, no había una carrera de inteligencia emocional. Para nada. Ni tampoco la parte empresarial, ¿verdad? Ahora creo Para que ya nada. hay, pero Sí, en mi ahora época sí. no te enseñaban a invertir, No. a ahorrar. No, y eso no. es tan importante. Fundamental. También. Lo que pasa es que nosotros, acordate, bueno, vos sos mucho más joven que yo, era la cuestión memorística, ¿eh? Sí, era la memorizábamos memoria. todo. Había que memorizar. No importa que al día siguiente del examen ya uno no se acordara de nada. Una palabra te olvidabas de todo. Claro, lo memorístico era lo central. Hoy no. Ese mundo económico que se viene, ¿cuál es el mundo de los desafíos económicos? Y otro tema que no tratamos, que se debe abordar ya muy en serio, la inteligencia artificial que llegó con nosotros para quedarse. También. ¿Qué relación vamos a tener nosotros con la inteligencia artificial? Logro importante, hoy los avances en la medicina y lo que consigue con la ayuda de la inteligencia artificial, pero lo otro no. Hay psicólogos que cuentan que sus pacientes consultan el chat GPT sus síntomas, el chat GPT les da un resultado y ellos con el resultado del chat GPT se van a discutirle al psicólogo. Claro, eso se está dando, parece ser, y los psicólogos le intentan explicar, pero mira, el chat GPT podrá hacer todo, lo que nunca podrá es entender tu tristeza. Claro, no va a tener empatía. Empatía. Que es la claro. palabra que Es decir, dijiste. ¿cómo utilizar adecuadamente la inteligencia artificial? Un paréntesis con respecto a la soledad. Bueno, hay películas como Mujer y otras que ya muestran. Tanta es la soledad, ¿y por qué no me consigo una inteligencia artificial en un modelo operativo, una computadora que Pero me haga ya compañía? hemos leído en el noticiero, leímos una mujer que se casó con ¿te acordás? Con un robot. Así mismo. Okay. Bueno, Cosas es muy el tema. ¿Qué extrañas. pasa en un mundo hipertecnologizado con una inteligencia artificial que rompe totalmente con lo que nosotros conocíamos hasta hace 10 años? Ese es para mí un punto clave. Cómo administrar una sociedad en permanente cambio tecnológico. O sea, amigarnos entonces con la inteligencia amigarnos y saber emplearlas como es una inteligencia artificial, un instrumento. Y como todo instrumento, yo puedo tener un cuchillo para cortar carne, pero también puedo cortar carne humana. También. Carlos, ¿y qué lugar pensás que tiene que ocupar la formación técnica dentro de un recorrido educativo más integral? Esencial. En el mundo de hoy, esencial, porque nosotros nos movemos en un mundo no tecnificado, hipertecnificado. El grado de tecnología y su desarrollo ya no es como era. Bueno, cada 2 o 3 años va a haber algún avance. No. Me decía un educador que cada 3 meses se duplica el conocimiento científico. Wow. Por lo tanto, la formación técnica implica saber
adaptarse a los cambios técnicos y aprenderlos. Estamos haciendo algo al respecto. Nosotros en Paraguay, eso sí que no lo sé, porque con estos datos que te estoy dando a nivel educativo paraguayo, no tengo la menor idea, pero si no se está haciendo, es seguir haciendo lo que hace el cangrejo, ir hacia atrás. Claro. Por eso la educación técnica es clave, porque ese es el mundo en el cual nos movemos y nos vamos a mover. Y ahí tocaste otra vez lo de siempre. ¿Cómo yo puedo ser muy bueno en la técnica si no tengo creatividad para trabajar con la técnica? No le pones alma. Alma, claro. Rigurosa formación técnica es indispensable para el mundo que se viene. Bueno, para el mundo de hoy. E insisto, allí, formación técnica en nuestra relación con la inteligencia artificial, que va penetrando en todos los ámbitos de la vida. Yo estoy seguro que dentro de unos años, en vez de tenerme a mí como presentador noticiero, le va a tener a una inteligencia artificial. ¿Le va a salir más barato a los propietarios del canal? Sí, pero no. Claro, pero no va a ser lo mismo, no va a tener el alma. Sí, el no alma. Pero, digamos, no estarán tentados a hacerlo. Bueno, ya hay músicas que se hacen a través con la inteligencia artificial, así mismo. Y es tan algo importante el ser humano frente a la inteligencia artificial. A mí me tocó hacer una entrevista a una robot humanoide llamada Sofía. ¿Te acuerdas que le trajo un grupo de empresarios? A cada canal nos dieron 5 minutos y le dijeron a nuestro jefe de prensa, tienen que enviar a alguien que le haga 10 preguntas, hasta 10 preguntas. Bueno, entonces Mariano Ni, mi jefe de prensa, conociéndome, me hizo las preguntas. Entonces yo le hice preguntas a Sofía. Sofía no le pusieron. Hermoso, de la filosofía, amor a la sabiduría. Sí. Sofía, ¿vos crees que existe algo parecido al amor? Y tardó los 15 segundos famosos donde ella tiene que subir a la nube para juntar los resultados. Me respondió así: el amor es un enigma que ni el más desarrollado algoritmo va a poder resolver. Sofía, le dije, me diste la mejor definición del amor. 2 horas después de terminada la conversación con ella, después de pasarse por el canal, me llama un telespectador y me dice, mira Carlos, ¿sabes en qué se notó que Sofía no era humana? No era una mujer. Y decime en qué, le dije yo. En sus ojos. Claro. Sus ojos te veían, pero sus ojos no te miraban. La mirada es humana. Ninguna tecnología va a ser capaz de tener la mirada humana. Pedro Kriskovich es como un amigo nuestro, hombre de la Radio Caritas, del área de pastoral. Él me decía lo siguiente: mira Carlos, ya el Vaticano considera que si alguien está muy angustiado y no puede emitir ni siquiera palabras en su interior ante su angustia, que rece con la mirada. Que sienta que está mirándole a la Virgen, a Dios, que sienta con su mirada. Que ponga su mirada. Porque, por eso, si la mirada traduce el alma, si alguien cree en Dios, puede captar con la mirada un destello de Dios o de la Virgen. Bueno, eso me dijeron de Sofía. No te miraba. Y eso es algo componente nuestro que hay que trabajarlo siempre. Por eso hay que entender, ella está, Sofía me refiero, para ayudarnos, sin ninguna duda, y muchísimo, pero tiene sus límites. Claro, y eso también tenemos que entender, y sobre todo los jóvenes que hoy en día le discuten a los profesionales porque leyeron en ChatGPT que así decía. Que es muy útil. Yo tengo una experiencia en una librería. Me voy y le digo a la joven, usted voy a conocer mis lecturas, mis libros preferidos. Quiero algo igual. Y en vez de responderme o ir a buscar, veo que mira hacia abajo. Y porque me responde y mira hacia abajo esta. De repente, sin mirarme, sale disparada, saca el libro de acá, el libro de acá, el libro de acá y me trae. Y yo miro, pero este es el tipo de libro que yo quería. ¿Cómo fue que tardaste tan poco tiempo y encontraste en todos los estantes? No fui yo, me dijo el ChatGPT. Pero ¿qué claro, escribió ahí? Ella escribió los 3 nombres de 3 libros que ella sabe que a mí me gustaba. Y le pidió al ChatGPT libros parecidos a esto. Le respondió, fue a buscarlos. El ChatGPT acertó plenamente. Bueno, ahí es una forma útil, positiva muy útil. De claro utilizar, que sí. ¿verdad? Claro que sí. Y en medicina lo mismo. Ahora, otra cosa es preguntarle al ChatGPT, porque yo estoy deprimido y qué hacer. No, ahí evidentemente, hasta ahí no hay que pedirle al ChatGPT. Y el riesgo está en que los chicos están... Bueno, hay tesis doctorales hechas bajo inteligencia artificial. Y te voy a contar una anécdota. Cada tanto a mí me envían texto para leer y que yo comente. Me envía un chico una poesía. Una hermosa poesía que trata sobre cómo se va derrumbando una relación de pareja. Dame tu opinión, me dijo. Leí, pero esto es maravilloso. Esto tiene mucho de Neruda. Respuesta de él. Bueno, te cuento. Esto lo escribió una inteligencia artificial. Rescatando todo. Rescatando todo, efectivamente.
O sea, te das cuenta cómo de repente uno puede también caer en el engaño. Reitero, utilizándola es fundamental y esencial. Siendo utilizada por ella, retrocedemos. Carlos, ¿y cómo pensás que podemos motivar a los chicos a ser más curiosos? Porque obviamente la curiosidad también tiene un papel fundamental en el aprendizaje. ¿Cómo vos le motivabas a tus alumnos a ser curiosos? Ahí dijiste la palabra más importante de la entrevista. Sin curiosidad no se gana nada. ¿Curiosidad qué significa? Yo quiero saber, por ejemplo, este café, ¿por qué me sabe a uno que tomé hace 5 años o no? ¿Por qué? Las preguntas, Lucía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Curiosidad es saber ir más allá. Sin curiosidad no hay nada. Porque si yo no soy curioso, me traen el papel memorizado esto. Curiosidad, ¿qué significa? Ir más allá de de la apariencia. ¿Qué hay detrás de la apariencia? ¿Qué hay detrás? Eso es clave desde la familia, desde luego. Pero ni qué decir desde la educación inicial. No darle a los chicos todo hecho. Que hacerles preguntas y que ellos investiguen, que vayan. Eso les va a hacer luego futuros ingenieros muy buenos, les va a hacer futuros científicos muy buenos, les va a hacer técnicos muy buenos, les va a hacer expertos de computadoras muy buenos. Investiguen, no darles así, como una receta. Vos querés preparar una torta de chocolate. Este y este es el ingrediente. Eso es perfecto para una torta de chocolate. Pero para crear seres pensantes, no. Claro. La curiosidad es eso, preguntarse, ¿y qué hay más allá de esto? ¿Y qué puedo hacer en vez de esto? ¿Y está bien lo que hago? Eso es curiosidad. Sin curiosidad no hay. Sin curiosidad, todo lo que estuvimos hablando se derrumba. Sí, dicen luego cuando un niño pregunta muchas cosas cuando es chiquito, este niño va a ser inteligente. Claro, y tiene que preguntar. No aquello, este es un preguntón, me está cansando. Que pregunte. O sea, motivarle a que no cansarse de responderle. Ser padre es como una tarea de Prometeo que le robó el fuego a los dioses para hacerlo a los humanos. Tremenda, hoy la responsabilidad de los padres. Sí, yo creo que siempre fue, me imagino, pero hoy me parece que como está el mundo es todavía más difícil. Dificilísimo. Y también por eso hay cada Porque vez... no te olvides que el papá de hoy y la mamá de hoy viven en un mundo el que tiene... Papá y mamá, suponete que tienen 35 años y tienen un nene que tiene 5 años, ¿verdad? La distancia que había antes entre papá y mamá de 35 años con el nene de 5, era aceptable, le transmitían. Entre el papá y la mamá de hoy de 35 y el nene de 5 hay un abismo. Claro. Por lo tanto, te imaginas la responsabilidad de los padres en lo que estamos hablando en cuanto a la educación. Otros dirán lo que están viendo, a la pucha. A un papá y una mamá que tienen que trabajar todo lo que puedan para llegar a fin de mes que les pedís, y eso es real también. También. Eso es real. Sí, es complicado. Es complicado. En un país como el nuestro, donde el 70% del sueldo mínimo se va en los primeros 10 días del mes, obviamente ese papá y esa mamá están agobiados sobre cómo llegar a fin de mes. Sí, justamente también quería hablar sobre eso, Carlos, porque ¿qué te parece a vos que significa hablar de educación cuando hay muchos jóvenes que tienen condiciones desiguales? No es lo mismo hablar de educación para un niño cuyos padres pueden comprarle todos los libros que quieran, para otros niños que quizás tengan otras condiciones. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Me podés repetirla para ver si entendí bien? Porque es clave esta pregunta. ¿Qué significa hablar de educación cuando muchos jóvenes tienen condiciones desiguales? Significa directamente, vamos a ver si entendemos, si me entiendo, reproducir las condiciones desiguales. Es decir, ese es un tema grave en Paraguay. Los niveles de desigualdad son enormes. Tenemos gente una brecha muy pobre enorme y muy rica. Muy rica. Encima de eso, no es que haya un 20% de pobreza, como dice el INE. Si vos le sumás a la pobreza los que están al lado de la pobreza, los vulnerables, más esa clase media que le cuesta llegar a fin de mes, vos tenés que cerca del 40 al 45% de la población tiene dificultades de sobrevivencia. No hablemos del sistema de salud paraguayo que está en el subsuelo. Entonces, si tenés plata no hay problema. Un buen seguro médico te soluciona la vida. Y ni tanto. Y ni tanto, tenés razón. Y ni tanto. Ya tengo experiencia, claro. De internarte, de operarte. Lo sé. Esa fue mi experiencia. Sí. Entonces, yo diría que es un pecado. Esa es una palabra para los que creen en Dios, pero es un gran error y es una gran falta de respeto que si no se trabaja para una sociedad más igualitaria, pretender hablar de una buena educación. Sí va a haber buena educación. ¿Para quiénes? Para que tengan ciertos privilegios. Claro.
Juan Pablo II, o San Juan Pablo II para los creyentes, tenía una expresión que decía las heridas del mundo. Él se refería a las heridas que tiene el mundo. La pobreza, la indigencia, la soledad, la angustia, todo lo que nos hiere, ¿verdad? Y bueno, hay una herida en nuestro país, parece como el nuestro, y la gran herida se llama esa. De acuerdo a la cuna, le condenamos al niño a la posibilidad de ser un excelente médico oncólogo experto en Harvard, o al otro niño a terminar siendo un empleado que gana el salario mínimo. Porque el otro era menos inteligente que el otro. No, porque este no tuvo las mismas oportunidades que aquel. Y lo peor son las desigualdades de cuna. Para eso pues tienen que intervenir el Estado, para acceder a igualdad de oportunidades. Pero el Estado paraguayo es al revés. Es Robin Hood al revés. Enriquece a los ricos y empobrece a los pobres. ¿Y vos sentís que hoy en día eso es peor que antes, Carlos? ¿Es peor en qué sentido? Es peor en qué sentido, porque el tiempo pasó. Y quedarse igual que antes significa retroceder. Claro. Ese Como es el problema. cangrejo. Como el cangrejo. Hoy día, lo que decíamos en un momento dado, hoy día estamos en una sociedad del movimiento. Si nos quedamos, nos estancamos y nos miramos hacia ayer. Por lo tanto, mira, en 1989 se produjo la transición a la democracia. Desde esa época estamos con el tema de la reforma educativa. Estamos en el año 2026 y acá están los resultados. Y acá hay un tema que no tocamos clave, que es el docente. También, esto me decía el ministro de Educación. Mira, Carlos, hay un mundo analógico. En el mundo analógico lo importante es que el docente aprenda y transmita conocimiento. Ese era el tema. Hoy ya no. Hoy el mundo digital, como los conocimientos van cambiando rápidamente, el docente no tiene que ser el acumulador de conocimiento en el cerebro. Tiene que ser aquel que sepa interpretar los conocimientos y tener plasticidad para adaptarse a los nuevos conocimientos, para poder generar chicos que sean creativos. Es otro concepto de docente. Claro. Y yo le decía él al ministro, bueno, pero entonces, ¿qué tipo de docente estamos formando en Paraguay? Y analógico, me dijo. Analógico, esa claro, es la palabra. Eso rige para el ayer. Te digo, nuestra situación es trágica en la educación en Paraguay. ¿Y cómo se puede cambiar eso, Carlos, según tu perspectiva? Lo que pasa es que en un país como este, lastimosamente, la educación sí es un valor para quienes tienen la posibilidad de ir educándose porque tienen recursos económicos. Y para los demás la cuestión es llegar hasta donde se puede trabajar lo mejor que se pueda. Si una sociedad tremendamente precaria. Que eso es muy triste. Tristísimo, es claro. Triste. Vos te imaginas, yo pienso a veces, veo un chico, por ejemplo, que está cuidando el vehículo al lado del shopping que yo voy. Y lo miro al chico. Este chico tiene 7 u 8 años. Inclusive trato de hablar con ellos y son chicos muy inteligentes. Para mí nomás me digo, este chico, si hubiera tenido la oportunidad de no estar lavando coches acá y hubiera estado estudiando, este chico sería otro adulto del que va a ser. Esa es la tragedia. Eso es cómo se llama crimen. Crimen social. Ese chico es inteligente y está lavando autos hasta las 11 de la noche. Y a las 11 de la noche se va con la poca plata que tiene. La otra es un chico desesperado, me dice, mire, señor Martini, yo soy el cuidador acá, sí. Yo sé que usted no me va a creer, pero mi tía necesita urgentemente un remedio y yo no tengo. Si me puede ayudar. Y le di, bueno, para que usted crea en mí, no me quiere acompañar hasta la farmacia. Bueno, porque a veces sí, se miente. Claro, el chico me dijo, no me quiere acompañar a la farmacia y yo voy a comprar ese remedio delante de usted, no voy a usar en otra cosa. Su desesperación era total. Bueno, si seguimos así, no nos vamos a ir a ninguna parte como país. Carlos, y para ir cerrar de una manera esperanzadora, te quiero hacer dos últimas preguntitas. Sí. Una, ¿qué pregunta clave pensás que debería hacerse hoy un joven? La pregunta clave es ¿qué quiero ser en la vida? Sencillo. Sencillito. Sencilla quiero la ser pregunta, arquitecto, pero esa es la cuestión. ¿Qué quiero hacer yo en mi vida? Si ese joven no se pregunta ¿qué quiero hacer yo en mi vida? La vida le va a llevar a él y él no a la vida. Y obviamente a vos te dieron muchos consejos en tu juventud. ¿A quién le pedías consejos cuando eras chiquito, Carlos? Y a la persona que más quise en la vida, a mamá. Por supuesto, claro. A ella yo le pedía consejos y ya cuando fui siendo mayor, como amé tanto, como te digo, a los padres jesuitas, eran ellos mis consejeros. Y por eso yo eternamente, por eso yo me sentía tan identificado con el Papa Francisco. Claro. Es jesuita. ¿Y qué consejo te hubiera gustado escuchar cuando eras joven, según hoy tú
experiencia de vida, ¿verdad? ¿O qué consejo vos mismo te estarías dando a vos de cuando eras chiquito, que te hubiese gustado que te den? Sí, esta es una pregunta personal, es penosa la respuesta que te voy a dar. Repetime la pregunta. ¿Qué consejo te hubiera gustado que te den a vos cuando eras joven? Que no te dieron. Que intentes ser feliz. Lo peor que yo creo que a una persona le ocurre a esa edad es que no te indiquen que intentes ser feliz en la vida. Por eso yo me convertí en la persona lúgubre que soy. ¿Por qué? Porque creo que eso faltó en mi vida. El disfrute. Que disfruten de la vida. La vida es, no sé qué cantante dice, esto es un ratito, venimos y nos vamos. La vida es este segundo nomás en la historia de la eternidad y del universo. Y por lo menos en el ratito que estemos, intentemos ser felices, sin olvidarnos que la felicidad auténtica exige la felicidad de otros. No la felicidad nuestra a costa del otro y a costa de mirarnos al ombligo y no mirarle a ese chico que está ahora mismo cuidando coches ahí en Mariscal López y Malutí en el sol. O sea, entendía la felicidad como colectividad, pero también, muy importante, que nos enseñan a disfrutar de momentos en la vida. Ser felices. Una puesta de sol, como habla de los atardeceres en el canal, lo que sea, pero aprender a disfrutar de los momentos que esto, venimos, nos quedamos un ratito y nos vamos para siempre. Imagínate, si supiéramos exactamente el día en que nos vamos a ir, seguro que disfrutaríamos más todavía, ¿verdad? Bueno, en el 13 me preguntó, hay pues una medium que está teniendo mucho éxito en Argentina, que es paraguaya. Anticipó la victoria de Milei y el campeonato de Argentina del fútbol. Entonces me preguntaba, bueno, ¿qué 3 preguntas vos le dirías a esa medium? La primera pregunta es ¿cuándo me voy a morir? Claro, porque si me voy a morir dentro de un año, yo sé lo que tengo que hacer. No te diría para no quedar mal ante Dios, en el cual no creo, pero sí para quedar mal ante la historia de mi parte. Pero no sabemos, pues, no tenemos la fecha de caducidad. No somos como un vaso de, un producto de leche, no un yogur. No tenemos fecha de caducidad. Entonces, ese es el gran, esa es la gran ventaja, no el gran problema que tenemos nosotros. Vos sabés, Lu, que ahí tocaste, estamos al final. La gran consejera en la vida no es la vida, es la muerte. Saber que somos finitos. Saber que no vamos a ser eternos. Lo único seguro es la muerte. Ese territorio desconocido del cual nunca volvemos, que decía Shakespeare. Eso es lo seguro. ¿Y qué es lo que nos enseña la muerte? ¿Cómo vivir? Exactamente. Si todo termina, lo importante es saber cómo vivir. Y esa es la gran... ¿Por qué crees que los libros de filosofía empiezan no con el sentido de eso, con la muerte? La muerte. Así que esa es la enseñanza que les dejamos hoy. Entonces, aprendan a vivir porque nos vamos a morir. Algunos más pronto, otros más tarde, pero todos nos vamos a morir. Pero felizmente, gente como yo, hierba mala nunca muere. Ojalá que también. Carlos, un placer. Igualmente, de verdad, gracias por tu invitación. gusto. Ha sido un placer conversar contigo este tiempo. Te queremos un montón, ¿sabes? Gracias, muy amable. Bueno, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este primer episodio de Ejes que Impulsan de la Fundación José de la Sobera. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que estén atentos. Los capítulos completitos los van a poder ver en YouTube y los clipeados en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y nos encontramos muy pronto en el próximo episodio.